Nos vamos a la isla de Gorgona. Base militar, no base militar. Ya me dijo Camila que si digo base militar me van a regañar. Lo van a regañar. La ministra de Ambiente lo va a regañar. Como hacía Cristiano Ronaldo en la foto. Pues que ahorita nos expliquen bien qué es. Bueno, Juan Pablo, pues mire que esta misma semana la ministra de Ambiente anunció la suspensión de este proyecto, de esta instalación militar que se quiere construir en la isla Gorgona, porque lo que quieren es escuchar las preocupaciones y todas las observaciones de varias comunidades aledañas, de ambientalistas, de científicos, bueno, entre otros sectores. Sin embargo, el comité y también muchos de estos sectores que están inconformes, pues lo que quieren es que se cancele el proyecto, no que se suspenda, sino que ya no lo hagan. Antes de saludar a nuestros invitados, vamos a ver una imagen de la Armada Nacional, que es en donde se explica en qué consiste el proyecto. Son 3 fases. La primera es la construcción de este radar, pues ya está instalado, pero no está funcionando esta antena. Es una torre. Sí, es una torre que lo que busca Es una torre, no es una base, es una torre. No, es una torre. Que lo que busca es monitorear las embarcaciones, los posibles delitos ambientales, por ejemplo, la pesca ilegal, bueno, en fin. La segunda, exactamente, la segunda es un muelle flotante, que es en donde llegarían las lanchas, ahí lo vemos. Y la tercera fase ya es, pues digamos que lo que más ha generado controversia, y es la reconstrucción de unos predios, de unas casas, lo que ustedes ven ahí. Así es donde... Pero un segundo, reconstrucción, es decir, es algo que ya... Una restauración, sí. Son unas construcciones que ya estaban ahí. Ya están ahí, sino que es que están muy viejas. Están muy viejas. ¿Y para qué las utilizan? Ahí es donde están, por ejemplo, las personas que revisan todo lo que está pasando. Son 28 personas las que estarían ahí. Funcionarios de la Armada. Exactamente, pero pues eso ya existe, sino que es que están muy viejas y lo que quieren es restaurarlo. Pero entonces, ¿qué es lo que dicen las personas que se están oponiendo? Que con todo esto, pues va a haber una afectación a los animales, también al medio ambiente, y pues ya vamos a escuchar precisamente por qué es que no quieren que se construya este proyecto. Saludamos a esta hora a Andrés Bodensiek, quien es vocero del comité Salvemos Gorgona. Andrés, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W, y cuéntenos por favor por qué se oponen a este proyecto. Hola Camila, muy buenas tardes, saludos a todos sus oyentes, saludos a Juan Pablo y a los demás periodistas en la mesa, y un saludo al capitán de navío Javier Bermúdez. Bueno, nosotros hicimos una audiencia el día lunes, ¿no? Hay que decir que el hecho de que estemos explicando ante toda Colombia por qué no debería construirse una instalación militar en un parque natural, pues ya dice mucho, ¿no? Nosotros consideramos que es un exabrupto el mismo proyecto que nació en el 2015 con una licencia ambiental espuria que tiene todo tipo de problemas. Nosotros consideramos que esa licencia debería caerse, y en general las afectaciones son de todo orden, socioeconómicas, socioambientales, y no sé, digamos que yo me remitiría a las palabras con las que empezó el exministro Manuel Rodríguez Becerra en la misma audiencia que les estaba citando, y él a su vez citaba una persona que se llama Ernesto Gull, que es muy famoso en el mundo del ambiente en Colombia también, creo que fundó una de las facultades de estos estudios en la Universidad Nacional. Decía: a nadie se le ocurriría instalar una discoteca en el Capitolio Nacional, a nadie se le ocurriría talar las palmas del Parque Caicedo en Cali para hacer un parqueadero. Esto es más o menos a lo que nos estamos enfrentando con este proyecto que pretende instalar digamos, ampliar la instalación militar en Gorgona. Andrés, por ejemplo, ¿cuál sería la afectación ambiental o también cuál sería la afectación a los animales? Por ejemplo, que es algo que mencionaron en esa audiencia. Sí, bueno, Gorgona tiene uno de los arrecifes de coral más desarrollados del Pacífico, si no el más. También, como sabemos, pues la principal atracción turística de este parque pues son las ballenas, los delfines y las tortugas, ¿no? Hay que decir que el aumento en el tráfico de las embarcaciones amenaza con afectar la presencia de las ballenas, de los delfines, y que, digamos, el lugar donde se piensa instalar el muelle, por ejemplo, yo tengo videos y se mostraron videos en la audiencia donde se ve que justo en ese lugar es donde las ballenas, es uno de los pocos lugares en el mundo que se pueden ver ballenas desde la playa, ¿sí? Entonces, esto es un tesoro natural, y a nosotros nos parece indignante que sea no el gobierno de Colombia, sino una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos y su Departamento de Estado, los que estén
promoviendo este proyecto, financiándolo y diciendo qué debemos hacer con nuestros parques naturales. Pero Andrés, me surge una inquietud, porque claro, una cosa es hablar de una base, otra cosa es hablar de un puesto de guardacostas. Si mi memoria no me falla, en la isla de Roncador, en el Caribe, en la isla de Serranilla, en el Caribe, que están tal vez además en uno de los tesoros naturales más importantes que tiene nuestro país, como lo es la reserva de Sea Flower, ahí hay puestos de guardacostas. ¿O me equivoco? Sí, entiendo que sí, pero le quiero recordar también que en Providencia no hace poco, creo que hace menos de un mes y medio, 2 meses, se tumbó un proyecto parecido, las comunidades raizales lograron exponer los daños ambientales que tenía este proyecto. También en el Pacífico, el capitán no me dejará mentir, había un proyecto para un puerto, digamos un puerto profundo, no sé el nombre técnico, pero allí también las comunidades se opusieron. Lo que pasa es que, Juan Pablo, esto se ha hecho a las patadas, ¿sí? Entonces, no es posible que una licencia ambiental, como insisto, espuria como esta, aprobada un 31 de diciembre, lo señalaba el senador Robledo, que intervino en la audiencia, pocas cosas en A ver, Colombia que pero sean Andrés, transparentes. Andrés, perdóneme. Señor. Yo creo que usted está hablando Sí. del puerto de Tribugá. Y el No. puerto de Tribugá, usted está hablando de un puerto del Pacífico, que las Sí, comunidades se opuso. Sí. Es el puerto de Ese es Tribugá. otro. Ese es otro. Lo que pasa, Entonces, Juan ¿cuál Pablo, es que yo insisto, porque, esto porque es que una cosa es hablar de un puerto para recibir grandes embarcaciones y otra cosa es para recibir embarcaciones de la Armada que no son grandes contenedores. E insisto, si hay una reserva natural gigantesca es la de Sea Flower en el Caribe. Usted debe saberlo mejor Sí, que señor. yo. Y aquí estoy mirando. El lugar más inhóspito e inaccesible de Colombia es efectivamente el Cayo de Isla Serrana. Y en Isla Serrana hay efectivamente esto, unas casas en donde vive una veintena de personas. Para la soberanía, la protección de la soberanía del país. ¿Usted no cree que la Armada Nacional debe tener un puesto de avanzada en el Pacífico colombiano en una isla nuestra? Mire, Juan Pablo, aquí el problema, aquí nosotros desde el comité no tenemos nada contra la Armada. Nosotros sabemos que en la Armada hay hombres y mujeres que protegen nuestra soberanía. El problema aquí es de dónde viene la financiación. Es que estamos hablando de 9,2 millones de dólares, que son al cambio de hoy más o menos 44.000 millones de pesos, para un radar que va a servir a los Estados Unidos. No es lo mismo. También, insisto, lo dijo No, el no entiendo. ministro, Entonces, pero entonces exministro. el problema suyo es de protección del ambiente o el problema suyo es con el origen de los recursos. Las dos, porque es que si allí aumenta el tráfico de embarcaciones de todo tipo, la comunicación de las ballenas se va a afectar. La forma en la que desovan las tortugas en las playas se va a afectar, los delfines, la vida marina. La principal causa de muerte de ballenas es colisión con embarcaciones. Entonces, es tanto la protección al medio ambiente como yo digo, un exabrupto que se instale en un parque natural, un tipo de Pero, proyectos como este, ¿usted ha visto pero también la financiación, porque al final es un radar de Estados Unidos. ¿Usted ha visto el tamaño del puerto flotante además? ¿Usted cree que van a llevar embarcaciones de qué tamaño? ¿De qué calado? Yo sé que de esos 9,2 millones, hay 2,3 más o menos millones que son destinados a comprar embarcaciones, entiendo, de tamaño mediano, pero con motores de alta potencia que pueden emprender persecuciones en alta mar, ¿sí? Entonces, este es un problema. Nosotros en la audiencia se presentó claramente todos los impactos de esto y de instalar los pilotes, digamos, el impacto auditivo que tendrían. La contaminación auditiva pues también es muy alto para estas especies, y el radar también nos mostraron las biólogas del colectivo Unidos por Gorgona va a afectar especies como las aves y también a los murciélagos, ¿sí? Que seguían, como ustedes saben, ellos tienen su propio, digamos, especie de radar interno, y se van a ver afectados por este tipo de instalación del radar en el Cerro Trinidad en Gorgona. Sí, Andrés. Pues la excusa como el argumento de la Armada para poder construir este proyecto es, por ejemplo, combatir el narcotráfico, los delitos ambientales, la pesca ilegal, proteger a las comunidades. ¿Ustedes creen que esto se puede hacer sin hacer todo este proyecto? Sí, como digo, el ministro insistió en que uno de los principales problemas de la licencia ambiental y del proyecto en sí, y nosotros también lo vemos, es que no se hizo una presentación de alternativas.
la Armada ya tiene varias instalaciones en la costa pacífica, ¿por qué no buscar ampliar alguna de esas o hacerlo en algún otro lugar? Pero ahí no se presentaron alternativas. Entonces yo creo, insisto, desde el comité, este es un comité amplio que está conformado por pescadores, operadores turísticos, y bueno, hay gente de toda clase que está interesada en la protección del medio ambiente, en especial de Gorgona. Nosotros no tenemos nada en contra de la Armada, pero que por favor, no solo la Armada, sino el gobierno, que hagan un proceso que cumpla con los requerimientos. Nosotros seguimos insistiendo en que este debe cancelarse. No queremos que se construya que se amplíe ningún tipo de instalación militar en la isla por todos los impactos ya descritos. Y además, digamos, la cereza del pastel es que es increíble que sea una potencia extranjera la que determine qué vamos a hacer en el Pacífico colombiano y qué vamos a hacer en la isla de Gorgona. Eso es a todas luces inaceptable para un país que se deprecia soberano. Óigame, Andrés, una pregunta. Hablando de soberanía, ¿usted tuvo la posibilidad de leer el informe que publicó hoy Naciones Unidas sobre el tráfico de drogas en el mundo? Sí, sé que está en su pico más alto, Okay. en histórico. Listo. Insisto, no sé si haya tenido la posibilidad de leer, yo lo revisé esta mañana. ¿Usted sabe cuál es la ruta que más está utilizando el narcotráfico para sacar desde Colombia alijos con cocaína? Sí, Juan Pablo, seguramente es el Pacífico, ¿no? Entiendo que también hay rutas por Venezuela, pero aquí el problema es que el gobierno de Gustavo Petro ha dicho ante Naciones Unidas que esa guerra contra las drogas no tiene sentido y sin embargo sigue apoyando un proyecto que es a todas luces financiado por Estados Unidos en el marco de la guerra contra las drogas. Aquí todos sabemos que entre más se combata, más suben los precios, ¿sí? Esa es una realidad económica. Listo, conocida desde hagamos un lado el tema de la lucha contra las drogas. Me imagino que usted es un hombre muy preocupado por la vida marina. ¿A usted no le parece que un radar podría ayudarnos a combatir pesca ilegal en nuestros mares? Sí, de acuerdo. Yo creo que pero que no sea un radar de Estados Unidos y que sea de otro tipo que no afecte a las especies, ya mencionadas. ¿Y de dónde saca la plata para un radar de este tipo si no es con la cooperación internacional? La ministra misma dijo en la audiencia que podía venir del Sistema Nacional Ambiental o que la Armada lo financie, que no sea con recursos de los Estados Unidos. Pero es que es bien sabido que quien pone la plata pone las condiciones. Entonces, digamos que es un problema complejo en ese sentido. Sí, Andrés, bueno, acá Laura en nuestro chat nos está diciendo que qué dice el Ministerio de Ambiente. Vamos a ver un video de lo que dijo la ministra Susana Muhammad el pasado lunes en la audiencia que se hizo en el Congreso de la República para hablar sobre todas estas preocupaciones en torno al proyecto en la isla Gorgona. No hay un acto administrativo porque lo que estamos es en una suspensión para estudiar el tema. El proyecto no se ha iniciado ni se ha materializado hasta que el Gobierno Nacional confronte absolutamente todas las dudas que han venido de diferentes tipos de comunidades. Por un lado, la comunidad científica, por otro lado, la comunidad de usuarios del Parque Nacional Gorgona, que incluye personas que vienen a hacer turismo, las empresas operadoras del turismo, los que utilizan el parque para hacer buceo y también personas que hacen investigación. Las comunidades que tienen uso en el Parque Nacional Gorgona, y por eso hemos abierto con la vicepresidenta Francia Márquez una mesa específica para las comunidades en lógica territorial. Capitán Javier Bermúdez, comandante de guardacostas de la Armada Nacional, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos en Sigue la W y cuéntenos por favor qué es lo que pretenden con este proyecto y también qué les responde a personas como Andrés que están muy preocupadas por la afectación que tendrían los animales y también en todo el medio ambiente. Bueno, un saludo especial a Juan Pablo, a María Camila, a Mauricio, toda la mesa de trabajo, a toda la audiencia de W Radio. Muchas gracias por el espacio y bueno, lo que la Armada busca en este espacio, digamos con este proyecto, pues tiene una misión principal y es proteger ese patrimonio marítimo de los colombianos, en especial esa isla. Esto queda descrito en un convenio que se tiene con Parques Nacionales Naturales, que es el convenio número 012 del año 2019, en el cual está escrito que es aunar esfuerzos entre Parques Nacionales Naturales, la Armada Nacional, para proteger y preservar esta área. Básicamente ese es el principal enfoque de él. Por supuesto que se tiene que combatir todos los delitos, tanto el multicrimen ambiental como todos los delitos transnacionales. Para nadie es un secreto
que toda esta área de influencia operacional que significa el Pacífico Sur, pues es un corredor estratégico para todos los multicrímenes en términos de narcotráfico, en términos también ambientales, de pesca ilegal. Ahí extraen flora, extraen fauna. Entonces, es un tema muy importante en el cual pues va a tener una respuesta holística a todos estos fenómenos. Y la imagen del radar, del muelle y también de esos predios que se van a intervenir y que se van a recuperar, porque entonces lo que dicen las personas que se oponen a esta infraestructura es que va a afectar, por ejemplo, a los delfines, que va a afectar a las tortugas, a los murciélagos. ¿Usted garantiza que este proyecto no va a tener afectación en todas estas especies? Porque es que también estaban cuestionando la licencia ambiental, dicen que fue entregada un 31 de diciembre y de forma express. Mire, este es un proyecto que lleva desde el año 2010 a la fecha. Se han realizado 3 grandes estudios. El primer estudio se hizo en el sector de Playa Yundigua y ahí pues hubo unas restricciones de carácter ambiental importantes, por eso se suspendió el desarrollo de ahí ese proyecto. Después el proyecto migró hacia el sector de la antigua cancha del Penal y el antiguo muelle del Penal. En esos estudios de caracterización que se hicieron y esos estudios de impacto ambiental, pues nos dimos cuenta de que donde íbamos a construir las casas para la habitabilidad de nuestros hombres, habían 59 árboles que técnicamente decía arbóreos con epífitas. ¿Cómo vamos nosotros a talar unos árboles en un área protegida? Imposible. Pero además de eso, cuando hicimos la caracterización del muelle, pues había un parche de coral a menos de 50 metros. ¿Cómo la Armada Nacional iba a desarrollar un proyecto cuando tenía esas consideraciones técnicas? Nos pusimos, lo revisamos, hicimos innumerables mesas de trabajo con el personal de la academia, con el personal del comité científico, de parques nacionales naturales, y lo que hicimos fue migrar el proyecto a zonas de alta densidad de uso, tanto marino como terrestre. ¿Qué quiere decir eso? Que nos fuimos a vivir al Poblado, que es un área ya que ha sido implementada, que ha sido utilizada desde los tiempos del penal, que existen unas casas desde el año 2014, vivimos ahí. Entonces, ¿qué es? Adecuarle esas casas a nuestros hombres para que vivan de manera digna. Mire, Juan Pablo y Camila y Mauricio, esas casas en las que están viviendo actualmente nuestros hombres desde el año 2014 son casas que tienen más de 60 años, que sus techos son techos con asbesto, que eso es cancerígeno. Y el resto, digamos, del poblado ya ha tenido unas mejoras sustanciales en cambio de techos, en cambio de ciertas fachadas, en mejoramiento, pero nosotros no. Entonces necesitamos darle una vivienda digna a nuestros hombres. Para el caso del muelle o el embarcadero, porque realmente es un embarcadero, es muy básico para las 2 unidades que tiene guardacostas, pero son tipo lancha, son embarcaciones que no tienen más de 12 metros, ¿verdad? Y allá el personal de Parques Nacionales Naturales tiene 7 embarcaciones. Pero lo más grave de ahí es que en esa área se hacen más de 2.400 zarpes y atraques con los más de 6.300 visitantes por año que llegan allá. Entonces los visitantes pues necesitan un lugar como desembarcar de manera ordenada. Genera más impacto ambiental que las lanchas emplayen y la cavitación que hacen las mismas propelas que un muelle con unas condiciones adecuadas para poder llegar, amarrarse, desembarcar. Es más, el muelle genera vida marina. Y me gusta que Juan Pablo aquí puso unos ejemplos muy claros, lo que pasa en Serranilla, en Serrana, en Roncador. Y no solamente pasa eso, sino la Armada Nacional está presente en todas las áreas protegidas con jurisdicción marítima. Tayrona, Islas de Rosario, Uramba, Malpelo, Serrana, Serranilla, no solamente haciendo soberanía, sino generando seguridad para que también se enriquezca el turismo, puedan venir turistas, visitantes y extranjeros y puedan hacerlo de forma segura. Bueno, capitán, yo quiero que usted me ayude entonces como a entender algo. Varias cosas. Arranquemos con la antena o radar. ¿Esa antena o radar es para ustedes, información de la Armada Nacional, información para el Estado colombiano, o eso es información para los gringos y en realidad son los Estados Unidos los que quieren instalar eso para controlar esa zona del Pacífico? Bueno, mire, el tema de los recursos de cooperación es algo que no solamente maneja la Armada Nacional. Le podría decir que casi
todos los ministerios reciben recursos de cooperación, independiente de los gobiernos que sean. El gobierno, pues, de los Estados Unidos da esos recursos de cooperación en el marco de los acuerdos bilaterales que ya llevan un tiempo atrás. La Armada Nacional los ha recibido desde mucho tiempo atrás. ¿Y cómo funciona eso? Para este caso, el INL hace un contrato, le entrega esos recursos a la Armada Nacional, nosotros los recibimos, los incorporamos a nuestros activos, creamos unos centros de costo para darle mantenimiento y sostenibilidad, y quien los administra, los controla y ya quedan como parte de nuestros inventarios fiscales es la Armada Nacional. Por eso no lo puede operar un funcionario de otro estado. Ahora, técnicamente el proyecto no está diseñado para entregar la información a nadie. Y este no es el primer sistema que tenemos. Tenemos 13 sistemas a nivel nacional de sistemas de control, tráfico y vigilancia marítima, así se conoce. No solamente hacen la vigilancia, sino hacen una cosa tan importante que es el control del tráfico marítimo, que funciona muy parecido a lo que pasa en los aeropuertos. Guapi, que está ahí muy cerca, también tiene un radar, y con ese radar se controla la entrada y el ingreso de los aviones. Con ese radar que vayamos a colocar, también vamos a colocar a controlar el tráfico de las embarcaciones que hacen, por ejemplo, los buques de cabotaje, que es, usted sabe que en el Pacífico, lo que es Tumaco y lo que significa Buenaventura son las despensas del Pacífico. Toda la carga que sale del Pacífico, pues sale de esos puertos y llegan a las distintas poblaciones que quedan sobre el litoral. Dicho esto, Guapi, capitán, Mosquera, La Tola. ¿habrá personal estadounidense en esta zona, en este lugar? En absoluto, en absoluto. Ajá. No lo hay, y no lo hay no solamente en este ni en ninguno de nuestros sistemas alrededor de la nación. ¿Y las aves en el entorno se pueden ver afectadas por la antena? Perdón, por el Mire, radar. no hemos tenido, Las ballenas. no hemos tenido ningún registro de afectación en las aves. Y como le digo, tenemos sistemas en Islas del Rosario, en Malpelo, en Malpelo, digamos, es en su sistema igual. Pero le voy a poner un ejemplo, no nacional, sino internacional. Usted sabe que existe la CEMAR, que es el corredor corredor del Pacífico, marino del Pacífico Este tropical. Ahí hay cinco núcleos que son Isla Galápagos, Isla Coiba, Isla Coco, Isla Malpelo y Gorgona. Que eso es patrimonio en humanidad. Cuando usted habla de Galápagos, está hablando además de una cosa demasiado importante, no para Ecuador, para el mundo entero. Exactamente. Eso es patrimonio del globo. Todas esas islas se llaman el corredor marino del Pacífico Este tropical. Están muy amenazadas, especialmente por una flota de otros países, ¿verdad? Entonces, resulta que esas islas y en esos lugares, tanto en Galápagos como en estas que le acabo de nombrar, hay ejemplos de muelles, hay ejemplos de radares, hay ejemplos, inclusive en Galápagos hay pista de aterrizaje. Entonces, ellos, Costa Rica, Panamá, Ecuador, que tienen este mismo problema, nosotros pues han generado estrategias precisamente para contrarrestar todos los fenómenos de criminalidad. ¿Cómo usted va a tener un área protegida si no tiene un control electrónico para desarrollarla? Mire, con decirle que los radares de banda X, hemos tenido ya informaciones que estamos trabajando con el INVEMAR, que pueden ser utilizados para el seguimiento de cetáceos en superficie, y lo están haciendo, o se han visto ejercicios que se están haciendo en el Mediterráneo. Listo. Entonces, la tecnología que existe hoy en día son radares que las emisiones son de casi 200, 300 vatios, lo que puede ser una luz de una casa. No son los radares de antaño. Ya la tecnología ha cambiado muchísimo y esos radares no generan afectación. Capitán, siguiente, porque yo estoy tratando, mejor dicho, de transmitirle a ustedes las inquietudes que nos trajo Andrés, claro. que me parecen además todas válidas, porque hay que proteger a la naturaleza, hay que proteger a nuestro patrimonio ambiental, en fin. Hablemos de las tortugas, la instalación del muelle flotante, la llegada de embarcaciones. ¿Va a afectar a las tortugas que lleguen a desovar a la playa? Y las ballenas, es lo que decía él puntualmente, y las tortugas, pero cualquiera de los delfines, tortugas, ballenas. Mire, yo le acabo de explicar y les decía que allá llegan 6.300 personas por año. Son 2.400 zarpes y atraques. Si la Armada se va, quítele 60 a esos, o 100. O sea, eso va a seguir. O sea, digamos, el tema de los zarpes y atraques va a seguir. Guardacostas de Colombia es la que hace seguimiento y apoyo al avistamiento de las ballenas. Nuestros hombres están preparados
para ese tipo de ejercicio. Conocen a qué distancia se pueden acercar de las ballenas, de los ballenatos. Es más, como le digo, nuestros hombres son los que controlan que cuando hay ese turismo que se hace para avistamiento de ballenas, ellos son los que obligan a la gente a que se mantenga una distancia prudente, que estamos hablando de 200 a 300 metros. Y además de que se genere eso, se quiten todas las redes, por ejemplo, que podrían enredar, valga la redundancia, este tipo de cetáceos. Entonces, porque sabemos y conocemos, digamos, el área de tránsito de los mismos. Es que guardacostas ya está, estamos de manera intermitente, pero ya estamos en la isla. Lo que necesitamos es la logística para estar, digamos, de manera más permanente. ¿De qué manera se va a beneficiar, por lo menos lo que es el control y evitar el tráfico de drogas por este corredor tan amplio, tan importante como es el Pacífico, y que por allí salen muchas embarcaciones, incluso algunas van en submarino, otras en lanchas rápidas? ¿Esto va de una manera u otra va a controlar el tráfico de estupefacientes por el Pacífico colombiano y por el Pacífico en general? Sí, claro, este proyecto tiene, digamos, como les decía, varias ventajas en todo lo que tiene que ver con la protección al multicrimen ambiental, pero por supuesto también al narcotráfico. Mire, nosotros hemos hecho unos mapas de calor en el cual, digamos, mapeamos los indicadores de los delitos tanto ambientales como delitos transnacionales. Y se genera un mapa de calor, se concentran esos delitos en esa área media del Pacífico Sur. Es decir, un área, digamos, muy importante para todo, o un corredor estratégico para la criminalidad de los grupos, por supuesto, armados organizados. Me queda una última pregunta, capitán. En el proceso de construcción o de reparación de las viviendas, en el proceso de instalación del radar, ¿no se puede terminar afectando el entorno ambiental, ya sea por el ruido, ya sea por el transporte de materiales, ya sea por una presencia tal vez excesiva de personas para desarrollar estas obras? Nosotros hemos sido absolutamente cuidadosos en el manejo de los temas ambientales. Este es un proyecto que está supremamente balanceado entre una necesidad de proteger y una observancia absoluta de los términos de referencia marcados en la licencia ambiental. Aquí se han hecho estudios de impacto ambiental, planes de manejo, medidas de mitigación, planes de compensación, programas de monitoreo de seguimiento antes, durante y después. Es decir, tenemos la garantía de que vamos a cuidar ese bien de todos los colombianos. Sí, capitán, permítame un minuto porque Andrés, el vocero del comité Salvemos Gorgona, quiere hacer una interpelación. Andrés, ¿qué es lo que le quiere decir al capitán? Sí, no, lo primero es mencionar, señor capitán, que hay que recordar que el estado del proyecto en este momento es de suspensión. Nosotros no hemos cantado victoria, pero el gobierno de Gustavo Petro, en cabeza y en voz de la ministra de Ambiente y de la vicepresidencia, ha dicho que este proyecto está suspendido por algunas razones, por todas las que yo he expuesto y por todas las que se expusieron en la audiencia, es que lo suspendieron, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es que yo invito a todos los colombianos a mirar el video completo de la audiencia. Por allí en la hora 45 interviene un abogado de Cali que hace parte de nuestro comité, Armando Palau. Él tiene el Círculo de Pensamiento Ambiental y él lee literalmente el convenio que él dice encontró, que digamos trata sobre este proyecto entre Estados Unidos y Colombia, y allí asegura algo gravísimo, y es que ese convenio permite que haya tránsito libre de personal militar en algunas instalaciones del Pacífico. Entonces, yo creo que eso debe quedar claro y la Armada debe ser clara con este asunto. También yo le mandé a María Camila un texto que dice actividades del gobierno de los Estados Unidos en el Pacífico, y ahí reseñan el radar. La misma vicepresidenta ha dicho que a ella le preocupa el tema de soberanía porque ¿quién va a manejar la información del radar? Si ellos están pagando por esa obra, yo de verdad no creo que allá llegue un comandante de apellido Gómez y pueda darle órdenes al comandante de apellido Smith, ¿sí? Entonces, yo creo que es un asunto muy serio. Y aquí estamos desde el comité, primero por la protección de las especies marinas. Nosotros sabemos que debe haber vigilancia y que hay unas actividades criminales en ese corredor marítimo, pero también decimos que para empezar la licencia ambiental es espuria y ha sido
ha sido concedida con todo tipo de irregularidades. Yo le pregunto al capitán o a quien quiera responderme cuántas licencias ambientales en Colombia se conceden diciendo, bueno, se les olvidaron entregar estos documentos de estudios de impacto ambiental, después no los dan. Eso es, digamos, ya dice mucho del tipo de proyecto a que estamos. Entonces, que remodelen las casas, que les quiten los techos de zinc, nadie se opone a eso. Pero el resto de cosas, como ya lo mencioné el capitán, el primer muelle que plantearon construir lo tuvieron que buscarle una nueva locación porque quedaba justo encima de uno de los arrecifes de coral. Este proyecto tiene todo tipo de problemas que han sido expuestos. Le digo a los colombianos, si quieren ver la audiencia, está ahí en YouTube y pueden ver todas y cada una de las observaciones y críticas profundas y serias y soportadas científicamente que tenemos contra este proyecto. Bodesnik, muchas gracias por estar con nosotros. Se sigue la W. Sobre esto último le quiero transmitir la pregunta al capitán Javier Bermúdez, que es el comandante de guardacostas de la Armada Nacional. Vuelvo al tema del radar, instalación que sería financiada con cooperación internacional. ¿Va a haber un comandante Smith presente en ese lugar que no pueda ser interpelado por el comandante Gómez? Pues yo aspiro que hayan comandantes de Guapi, ojalá hayan comandantes de La Tola, de Mosquera, de Satinga. Allá, ahorita que estuve en Guapi, invité allá a que se unieran a la Armada Nacional y que todos esos hombres del Pacífico, esos afros, pues sean los que manejen y sean los que controlen esa área. Entonces están invitados a ser parte de la Armada Nacional porque no va a llegar ningún Smith a hacer esa situación. Y yo de pronto me quiero hacer una reflexión aquí de lo que mencionaba Andrés, y es que tan serios fuimos en el tema, digamos, de los estudios ambientales que se hizo para el tema del muelle, que era una de las grandes preocupaciones, una caracterización de 20.75 hectáreas. En esa caracterización nunca se encontró un parche de coral. Y eso se hizo por un tercero de manera transparente, inclusive muchos de ellos muy reconocidos en el ámbito ambiental como, digamos, de todas las profesiones, para poder tener nosotros hoy en día la tranquilidad de que esa licencia y de que esos estudios cumplen con la rigurosidad del caso. Y hoy en día el proyecto no tiene ninguna restricción de carácter jurídico ni técnico. Se están dando unos espacios pedidos por la señora vicepresidente, y en eso estamos trabajando para reunirnos con la comunidad, hablar con ellos, buscar puntos de consenso, y si hay espacio para mejoras en este proyecto, claro que lo vamos a hacer, por supuesto. En eso estamos. Capitán Bermúdez, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Bueno, muchas gracias, un abrazo para que esté bien. Me quedo con usted, Camila. Uno, la vicepresidenta, tal y como nos lo acaba de recordar aquí, tanto Andrés como el capitán, no le gusta mucho esto, ¿no? No le gusta mucho, aunque sí instalaron unas mesas para que haya como un acuerdo de gobernanza, que es lo que dice la ministra, pero ella inicialmente no ha estado muy de acuerdo con el proyecto. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora para que se reactive o sencillamente se cierre la puerta a esta idea? Lo que dijo la ministra de Ambiente es que van a escuchar a todas las comunidades, porque ella mencionaba, por ejemplo, a los turistas, a las comunidades aledañas como de Guapi, por ejemplo, ambientalistas, científicos, a todos los sectores que están preocupados y que pueden también entregar sus observaciones, porque como decía el capitán, no se niegan a que haya modificaciones, pero entonces lo que quiere el comité es que se cancele el proyecto. Entonces ahí van a escuchar a todos los sectores para pues tomar una determinación, porque no hay un mecanismo como administrativo para suspenderlo, sino que lo que hacen es suspenderlo mientras escuchan todas estas opiniones. Pero eso es como repetir lo que ya habían hecho, porque escuchar a las comunidades ya las han escuchado desde hace mucho tiempo. Porque este pero las proyecto van a viene seguir desde hace escuchando rato. porque ya instalaron esa mesa, y lo que dice la ministra es que quieren llegar a un acuerdo de gobernanza, es lo que dice ella. Paola, me queda una pregunta para usted, que es una mujer observadora y con proyección al futuro. ¿Este proyecto se va a hacer o no se va a hacer? Uy, Juan Pablo, difícil. Pero yo creería que no. ¿Qué no se hace? Que no se hace. ¿Mauricio? Sí, pero no en este gobierno. Ok. ¿Camila? Yo creo que sí, pero con modificaciones. ¿Y usted qué opina? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría?